Vamos a dar comienzo a nuestro culto de adoración de esta tarde y lo vamos a hacer escuchando un preludio musical. Amado Dios, amado Padre Celestial, damos gracias, oh Señor, que podemos estar en tu templo para alabarte, para glorificarte, para honrar tu nombre. Señor, gracias por lo que tú has hecho con nosotros durante este tiempo. Y en gratitud a ello, Señor, venimos a presentar este culto a ti, oh Señor, que es, oh Señor, nuestra unión hacia ti. Pedimos tu dirección sobre la dirección del culto, sobre la música, Señor, también sobre tu palabra, que es lo que nosotros como pueblo tuyo necesitamos para nuestra vida diaria. Guíanos, oh Señor, en el resto de este culto. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Puesto en pie, hermanos, vamos a cantar el himno Oh, qué amigo nos es Cristo. Himno número 248. Nuestro pensamiento para adorar a Dios con un preludio musical. Me siento, mis hermanos. Vamos a tener una lectura bíblica. Se encuentra en el Salmo 103. Salmo 103.
Vamos a leer este salmo en forma alternada. Alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata de tu iniquidad, el que te corona favor y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia, derecho a todo lo que parece violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente de su quiso alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto, de los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que dais palabras, obedecen a la voz de sus ejércitos. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, Vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Que el Señor añada bendición a su palabra que hemos dado lectura. La verdad que el salmista David siempre sorprende porque siendo un personaje con tanta historia, el Señor dice que no había hombre como él. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y él, dentro de su forma de escribir, escribe este hermoso salmo. Y hay un versículo que me llama la atención, que es el versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. No había venido el Señor Jesús todavía, pero Jesús tomó nuestra naturaleza, y como Él tomó nuestra naturaleza y es Dios, Dios nos conoce como somos. Así que gracias al Señor por este hermoso salmo que hemos dado lectura. Vamos a tener una oración de confesión de pecado. Vamos a ir a la presencia de Dios pidiendo que Él perdone nuestros pecados y que nos dé también fortaleza para poder vivir obedientes a la palabra del Señor. Tengamos un momento de oración, hermanos. Señor Dios, tu palabra dice de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, en tu justicia, oh Señor, nos basamos para pedir que tú perdones, oh Señor, a través del Señor Jesús,
Tú has limpiado nuestra vida, has quitado el pecado. Y pedimos, Señor, que cada día tú seas, por medio de tu Espíritu Santo, fortaleciéndonos, para que en los momentos difíciles podamos enfrentar la tentación, podamos soportarla, sabiendo de que al lado tuyo siempre tendremos la salida, como dice tu palabra. Ayúdanos, guárdanos, oh Señor, para que cada vez que seamos puestos a prueba por ti o tentados por Satanás, nosotros estemos siempre firmes en tu palabra para resistir. Gracias una vez más por el perdón que tú nos das en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener ahora la lectura de nuestro credo de los apóstoles. Nuestro credo de los apóstoles, vamos a dar lectura. Ahí está puesto. Leamos. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Amén. Como parte de nuestro culto también ha llegado el momento de ofrendar a nuestro Dios. Vamos a recibir la ofrenda y le voy a pedir a nuestra hermana diaconisa Margarita Vega que tenga bien recogernos la ofrenda. Hermanos, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por encontrarnos aquí en tu templo en este día tan especial. También te agradecemos por esta ofrenda que se ha recogido, Señor, y pedimos, Padre, que tú la bendigas. Amén. Y que sea usada conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermana. Antes de escuchar el mensaje de esta mañana que está a cargo de nuestro presbítero Antonio Poblete, nos vamos a poner en pie y vamos a elevar al Señor este himno: cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca
Tomen asiento, hermanos. Saludo a todos los hermanos en este día domingo que amaneció con lluvia, pero después dijeron que iba a salir el sol y así parece que va a haber sol. El sol alumbra. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo y vamos a tener un tiempo de oración para escuchar la palabra. Señor, te pedimos en esta hora que tú seas en medio nuestro, Señor, en la exposición, en la predicación, en el anuncio de tu palabra, para que llegue a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor, como tú quieres, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy día vamos a hablar de un pasaje muy conocido que luego lo vamos a proyectar ahí, que todos lo conocen, y que es un pasaje de la Escritura en el Antiguo Testamento, está en el libro de Isaías, que da mucho aliento. Pero antes de colocarlo, vamos a ver quién era Isaías. Isaías era un profeta del Antiguo Testamento. Dice que es uno de los profetas mayores, no porque sea mayor en edad, sino que porque junto con otros profetas como Jeremías y otros, escribieron Daniel, escribieron más cantidad y fueron profetas más destacados. Y dice que al comenzar el libro de Isaías en el capítulo 1, les voy a pedir que los que tengan Biblia vayan buscando ahí, Isaías capítulo 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jontán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oí cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Así empieza el libro de Isaías. Era un profeta. Un profeta era el vocero de Dios, hablaba lo que Dios le indicaba que hablase. Vocero, es como hoy día en el gobierno, ustedes se fijan que en los gobiernos hay un vocero, no habla el presidente. Hay un vocero o una vocera, en este caso tenemos nosotros, que dice lo que el gobierno está haciendo. Y no puede decir otra cosa porque si no le dicen, pero usted, presidente, dijo esto y la vocera dijo otra cosa. En este caso sería mucho peor porque Dios enviaba al profeta que dijera algo al pueblo y tenía que decir lo que tenía que decir, valga la redundancia. Y así empieza entonces esta visión de Isaías que reinó, que estuvo en un tiempo de estos reyes. Él era hijo de Usías, dice, y vivió y en los días de Usías, Jontán, Acaz, Ezequías, rey de Judá. En esos reinos, si ustedes se van al libro de Reyes, no del hermano David Reyes, sino que el libro de Reyes, ahí van a encontrar la historia de todos los reyes, que una vez se la lee y dice, no, hay muchos reyes, ¿cómo me los voy a aprender? Pero le sirve para contextualizar, porque durante todo ese tiempo se sucedieron muchos reyes. Y en este tiempo que se levanta Isaías, en este tiempo estos reyes no se estaban comportando bien. Habían problemas en el reinado, había corrupción, había soborno, había un alejamiento de lo que realmente era la Escritura. No había disciplina, como estábamos viendo en la mañana, no se ajustaba a lo que era la palabra, y habían holocaustos, habían ceremonias de los reyes, qué sé yo, pero estaban lejos de la palabra. Entonces ahí Dios levanta un profeta que estaba en el gobierno, era estadista, Isaías era consejero, estaba en la corte ahí de los reyes, y él se levanta, y porque Dios le dice,
lo que está pasando y vaya a que lo anuncie. Y por eso, en el capítulo 6, nos vamos a adelantar al capítulo 6, vamos a leer los primeros, dice en el capítulo 6 algo que también muchos conocen y que ven, y que a veces citan este hecho, pero malamente. Dice, en el año que murió el rey Usías, un rey de los primeros, murió ese rey, vi yo al Señor, Isaías está diciendo eso, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tenía una visión Isaías, o un sueño, no sé, pero ahí vio eso, como Juan en Apocalipsis, y como otros también en la Escritura. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. O sea, una visión en el cielo, ahí está. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Recuerda este pasaje un poco a Apocalipsis, para los que han leído Apocalipsis, ¿cierto? Pero Apocalipsis lo escribió Juan años 70, 60, 50, después de Cristo, y esto fue escrito 400 o 500 años antes, y es muy símil esta visión, ¿cierto? Toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, esto es lo que, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces vio esa visión del cielo, de Dios mismo, de lo que nosotros queremos ver un día, pero todavía no. Y la vio Isaías y se sintió ahí estremecido, porque era pecador. Imagínense, a lo mejor usted podría comprender un poco este pasaje si se le apareciera a Dios una de estas noches o en una de estas mañanas, no sé, y lo viera así, yo me estremecería. Quizás quedaría, porque la santidad de Dios es pura, no hay pecado en él. Es como si comparáramos como algo físico, es como que si fuéramos en una nave y nos acercáramos al sol. Antes de llegar a los metros que tengamos que llegar a ver el sol, estar ahí en medio del sol, nos quemamos. Nos quemamos. Eso es físico. Esto es espiritual. Antes de ver la gloria de Dios no la podemos ver directamente. Entonces por eso Isaías no había venido el Señor Jesús. Dice, soy hombre muerto. Hasta aquí nomás llegué, dice en esta visión. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios de inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vuelvo a reiterar, si yo viera eso hoy día, también me pasaría lo mismo y quizás peor, porque también habito en medio de una sociedad, de un mundo que es inmundo. No es mucha la diferencia en ese tiempo. Bueno, y dice después, en esta visión, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, para adorar a Dios, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Esto es como el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús. Es como el que vino Jesús y limpió nuestro pecado. Ahora sí podemos ver a Dios. Ahora sí podemos cantar el himno que cantamos, cerca, más cerca. Ahora sí Isaías podía hacerlo. Ahora sí nosotros también, porque está Jesús, que intercede por usted, no por sus obras. Cuando el hermano en la mañana, nuestro hermano presbítero, hablaba de la disciplina,
Y de la santidad, algunos dicen, es que tengo que ser santo, tengo que portarme bien para que el Señor me mire. Sí, esa es una consecuencia de que usted tiene que obedecer, pero el que hace que tengamos ese crecimiento, esa disciplina, esa obediencia es Jesús, es el Espíritu Santo que obra en nosotros. Y por eso somos, no porque yo me porte bien y yo haga el esfuerzo, es el Espíritu Santo que mueve a mi ser y obedecemos. Entonces, ocurre esto con Isaías, limpio de tu culpa y de pecado. Después dice, oí la voz del Señor que decía, mire lo que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pregunta. Entonces Isaías respondió, yo, heme aquí, envíame a mí. Yo digo que algunos interpretan mal este pasaje porque en un momento, cuando a veces se predica o se dice algo, algunos dicen, yo voy, Señor. ¿Está preparado para ir? ¿Conoce el Evangelio? ¿Conoce la gracia, la misericordia de Dios? ¿Tiene conciencia de lo que es el Espíritu Santo? En este caso, Isaías había sido tocado con este carbón de fuego y había sido limpio. En este caso, usted y yo, por la gracia de conocer el Evangelio, de entender el Evangelio, somos limpios y por eso podríamos decir, sí, yo voy. ¿A qué? A anunciar lo que tú quieres que anuncie. ¿Qué tenía que anunciar Isaías? Tenía que anunciar y denunciar la corrupción que había aquí, el alejamiento del pueblo de Dios, de la palabra, de las enseñanzas. Eso tenía que hacer. Y porque todo el pueblo estaba haciendo eso. Entonces no era una tarea fácil. ¿Y nosotros qué tendríamos que hacer? El Evangelio. ¿Y cómo? Entendiendo el Evangelio, viviéndolo. Porque si no lo entendemos y no lo vivimos, no podemos ir a decirle a otro, oye, conviértete, oye, conoce al Señor, oye, esta es tu palabra, porque si no va a venir mi vida y va a decir, no veo nada distinto. ¿Se fijan la analogía que estamos haciendo? Entonces Isaías tenía que ir a hacer esto, este trabajo. Este era el vocero de Dios. Y fue. Y no le fue bien. Porque había mucha corrupción. Es lo mismo que, volviendo a una analogía, a una comparación, hiciéramos nosotros hoy día al mundo. No nos iría bien, no nos va bien predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción, hay mucha maldad, hay mucha necedad en el mundo. Como dije antes, vivió en Jerusalén y fue consejero, asesor de los reyes, Isaías. Y a través de él, Dios advirtió a los reyes del peligro que corrían, dando culto a falsos dioses y anunciando la destrucción del templo de Israel. Isaías fue a decirle que iban a ser destruidos por su desobediencia, por su apostasía, por su alejamiento. Igual que otros profetas como Jeremías, que llama al profeta llorón, y otros profetas que le anuncian y le dicen a los reyes van a ser destruidos, van a venir otras naciones aquí. Y ese es el caso de que ocurrió con el imperio persa, que comenzó a crecer y a dominar parte de ese tiempo del mundo, y después el imperio babilónico. Y ahí vino el exilio. Eso le anunció, pero no le creyeron. Estuvo hartos años, no fue una tarea de un día para otro ni de meses, fue de muchos años. Entonces, tenía que comunicar eso de Dios, el profeta, el vocero. Imagínense que en un momento pudiera haber dudado y comunicar otra cosa. Hay historias en la Biblia en donde falsos maestros, falsos profetas comunicaron otra cosa, no lo que Dios decía. Y este profeta tuvo que ir. Dice que al final aparece una leve reseña que él murió aserrado, lo cortaron por la mitad, porque uno de los reyes lo tenía hasta acá, como Herodes cuando le cortó la cabeza a Juan.
A lo mejor usted dice, bueno, y si entonces si voy a ir a anunciar el Evangelio me van a cortar la cabeza. No, en este tiempo no va a pasar eso porque están los derechos humanos y todas las cosas, pero sí la gente lo va a despreciar. La gente lo va a mirar como cosa rara. Y a lo mejor usted va a tener miedo cuando hable. Y depende de los términos que hable, porque tiene que hablar como tiene que hablar el profeta. Tiene que decir lo que Dios dice. Como decía el hermano en la mañana, la disciplina se aplica de acuerdo a lo que la palabra dice, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Si usted está cometiendo algo que no corresponde, la Escritura dice que eso no lo debe hacer el creyente. Y eso es lo que usted tiene que evitar. No se trata de andar puritano ahí y como decía mi abuelita, no quebrar un huevo. Si andás así haciendo el leso o la lesa. No, hay que vivir la vida consecuente de acuerdo a los principios que la Escritura tiene. Entonces, este libro, estos pasajes que hemos leído, se enfocan en el exilio babilónico finalmente, cuando vino el rey Nabucodonosor, invadió Jerusalén, Israel, y se llevó cautivos, destruyó todo, rompieron todo, y ahí entonces eso es lo que empezó a anunciar Isaías, y no le hicieron caso. Vino el rey primero de Persia, el rey Ciro, después, y permitió que después los judíos volvieran. Entonces, toda esa historia nosotros la conocemos. Pero antes de eso, Isaías tuvo que ir y decir que se avecinaba este problema y no le hicieron caso. Y finalmente llegó eso, se cumplió. Años después, en esta etapa de estos 3 reyes que nombramos al principio, vino el exilio, destrucción de Jerusalén, se fueron, se los llevaron a los mejores, ahí aparece Daniel cuando está exiliado, ¿cierto? La historia de Daniel, cuando no obedece al rey, la de los leones, qué sé yo, porque se mantiene un remanente. Pese a todo, Dios tiene compasión y misericordia. ¿Se fijan? Porque podía haberlos hecho desaparecer a todos sin excepción, porque estaban en un mundo de maldad. Hoy día nosotros, cuando estamos como iglesia, quiero llevarlo al contexto de hoy día, comparado con lo que pasó ahí, que ya vemos cómo estaba la cosa y qué es lo que tenía que ser Isaías. Hoy día en el mundo que vivimos y que se predica el Evangelio y que algunas iglesias o algunos evangelistas se alarman y dicen, ¿por qué no vamos? Que hay algunos que no conocen la palabra. Hay mucha incredulidad. Hay estadísticas que si usted se va al Google, busca, dice que en el mundo hay un 31% de cristianos, de todo el mundo, de los habitantes. El 31% es cristiano. Yo considero que es una medida relativamente poca, o puede ser mucha, porque ¿cuántos millones hay en el mundo? Y el 30 o el 31% es cristiano, pero dentro de esos cristianos están los católicos, los evangélicos, bueno, llamémosle católicos, reformados, y toda la gama de cristianos, porque cristiano es el que cree en el Evangelio, cree en Cristo, y ahí incluimos a todas las iglesias cristianas. Pero dentro de este 31% hay divisiones. Están los presbiterianos, los bautistas, los hermanos pentecostales, etcétera. Pero dentro de nosotros mismos, de este universo, hacemos diferencia. Porque a muchos de ustedes no les gustan los hermanos pentecostales. Porque dicen que no les gustan. ¿Me entiende? Es como, y si uno se compara, a veces somos parecidos a los políticos. Mire, ¿por qué? Porque los políticos, ¿cuántos partidos hay en este momento aquí en Chile? Deben haber como unos 5, o quizás más, no sé. Ahora hay que ir a votar y le van a pasar así unas papeletas para que vote por este, por el otro. Bueno, a veces nos parecemos, caemos en eso. Está pasando lo que pasaba con Isaías, y no tiene que pasar. Porque hacemos diferencia, ¿cierto? Porque a veces encontramos algo que esto tiene que ser así. Y como a veces dicen algunos hermanos, nosotros somos los presbiterianos. Y somos los presbiterianos
los que andamos derechitos. Pero examen nuestros pensamientos, porque dice la para adorar a Dios. que el Señor va a venir a buscar a su iglesia presbiteriana, anglicana, luterana, pentecostal. Dice que el Señor vendrá a buscar a su iglesia y la llevará. Y dice que es una iglesia que cuando Él se la lleve no va a tener mancha ni arruga, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hoy día tenemos arrugas, pues tenemos mancha. No somos perfectos. Y la iglesia que el Señor va a venir a buscar, ¿cuál será? La iglesia que Él ve, que está en el corazón, la mente, nuestros pensamientos. Entonces probablemente nos vamos a encontrar con sorpresa ahí. Bueno, ese es un tema humano, que Dios lo conoce y sabe que somos así nosotros, que nos andamos fijando. No, es que usted no tiene esto, tiene que tener esto, porque esto es lo correcto. Andamos fijándonos. Bueno, ese es un punto que tenemos que lidiar hasta que el Señor venga. El 31% son cristianos. Y más cerca de este 31% está el 25% que son, adivine qué, son musulmanes. Los musulmanes que hablan de Alá y todo eso, ¿se fija? El 25%, dan cerquita. Y el 0,2% es, ¿cómo se llama? Son los judíos, los que ahora están en problemas y que son, la religión es el judaísmo. ¿Por qué? Porque no creen en el Mesías, en Cristo. Hay judíos cristianos también, y son poquitos, pero chita que arman problemas. Bueno, esa es una opinión personal. Pero hay otro dato que me llamó la atención, que dice que el 61% de la población del mundo, cuando les preguntan, el 61% cree en Dios. Aquí salimos del ámbito del cristianismo, sino que cree en Dios. Claro, mire, haga la prueba en su trabajo, con los amigos, o gente así que usted se hace amigo, y le pregunta, ¿usted cree en Dios? Algunos le van a decir, después vamos a hablar de los ateos, algunos le van a decir sí, otros le van a decir no. No, yo creo que es una energía. Y yo sí, yo creo en Dios. ¿Y usted va a alguna iglesia? No, en realidad no, pero yo creo en Dios, creo que hay un ser superior, creo que usted sabe que Dios creó el cielo y la tierra. Sí, probablemente sí. Esas son las respuestas. Yo le he preguntado a personas, y no a personas que tienen bastante cultura y todo eso, en mi trabajo, en lugares, y me han dado esa respuesta. Haga la prueba usted. Pero usted le empieza a decir, después le empieza a hablar del Evangelio, de Jesús, de la Biblia. Ah, no, sabe que yo no leo la Biblia, porque una respuesta que dio un día es que ese es un libro sagrado. Lo pueden leer solo los que están iluminados. Es que yo no entiendo la Biblia. No podría leer. Y otros más dicen, a ver, ¿y cómo? Y bueno, ya ha empezado una guía para que lean la Escritura. Pero esa es la realidad de los que dicen que creen. Entonces cuando usted piensa en eso, dice, creen, pero no conocen el Evangelio. No saben de la salvación. No saben de lo que Dios hace, de la gracia, de la misericordia. ¿Ve? Les faltan varias cosas y por ahí está la entrada para que hagamos lo que dice Isaías. Pero no con un afán así de superioridad, sino que porque es una necesidad que está ahí. Entonces ahí seríamos como profetas, la iglesia, los creyentes, porque vamos a anunciar lo que Dios dice y exactamente lo que Él dice, porque si nos equivocamos y decimos otra cosa, dejamos de serlo. Bueno, ese es el punto de los que creen. Eso hay una diferencia entre cuántos cristianos hay y cuántos que dicen que creen en Dios. ¿Entiendes? Y están los ateos sin Dios, no creen en Dios, o gnósticos, que son parecidos. El ateo es una persona que no cree en la existencia de Dios o de dioses o divinidades y que directamente lo niega.
Pero los ateos dicen, no, yo no creo en Dios, no hay Dios, y dan una serie de justificación para decir que no hay Dios. Y no creen y defienden su entre comillas, su posición, no su creencia, su posición, porque dicen que no hay evidencia histórica ni científica que respalden la existencia de divinidades, de Dios y cosas así. Si usted conversa con un ateo, bueno, tenga cuidado porque después se puede pasar para el lado de él. No sea cosa. Así que si conversa con un ateo, converse, pero converse. Y esté ahí firme en su posición, pero no trate de convencer al ateo ni al otro, porque el que convence es Dios, el Espíritu Santo. Usted es el vocero, como Isaías. Yo llevo la palabra. Isaías llevó la palabra, fue el vocero, y como dije yo, al final un rey lo tomó y lo mató, lo aserró, lo cortó por la mitad, dice la Escritura. Y entonces Isaías hizo lo que tenía que hacer. Pero nosotros a veces tenemos la tendencia como voceros de seguir más allá, pues, y nos enojamos, como Jonás, que se enojó cuando los ninivitas se convirtieron, ¿se acuerdan? La historia, al final se enojó, estaba enojado porque le habían hecho caso a Dios. Usted a veces se puede enojar porque ese no le hace caso a Dios. Yo lo traje a la iglesia, le dije, y este no quiere venir, no le hace caso. Ese es la obra de Dios, del Espíritu Santo, que obra en la persona y se convierte. Bueno, ahí está el punto de esta cosa para entender lo que pasaba aquí con Isaías. Pero él le estaba hablando a creyentes, a un pueblo de Dios que se había alejado. Por eso que esta analogía que hago es para que usted compare, ¿cierto?, la vocería que tenemos nosotros del Evangelio, los profetas que podemos ser en esos términos, no en los términos de profeta que se levanta después, yo vi una visión y el hermano tanto tiene que hacer esto. No, eso no existe, eso no es verdad. Entonces, él tuvo este trabajo, Isaías, y fue difícil, fue fuerte, y al final se cumplió la palabra de Dios, y al final el pueblo volvió después de un largo exilio y quedó un remanente. Es como cuando usted corta un árbol, que la misma Escritura lo dice, corta un árbol, un tronco de un árbol, y ¿qué pasa? Que si lo corta usted y deja ahí, se ha fijado, a veces le ha pasado, y nace una matita ahí. Y alguna gente le echa, no sé, le echan sal, vinagre, qué sé yo, al hoyo ahí para que no nazca más. Y igual por las raíces ahí sale una matita, ese es un remanente. Eso es lo que ocurrió cuando volvió el pueblo del exilio. Fue un remanente que volvió, reconstruyeron Jerusalén, después puede ver la historia. Usted que le gusta harto leer la Biblia, léala. Entonces viene ahí esta matita, este remanente. Y eso es lo que somos nosotros también, por eso yo les decía la estadística de los creyentes, decía un 31%. La estadística en el mundo de cristianos, un 31%. Es un remanente que está quedando. Algunas iglesias o algunos pastores, ¿cierto?, o de los llamados apóstoles o profetas que andan predicando por ahí, dicen que todo el mundo sea creyente. Ojalá hubiera un 60, un 80, un 90%. Eso no va a ser posible porque la iglesia es un remanente, la Escritura lo dice. Y no es que nosotros nos quedemos ahí conformes, ¿cierto?, con este crecimiento, pero está establecido así. Y el trabajo que tenemos que hacer nosotros es llevar el Evangelio, predicar la palabra. Dios sabe dónde la semilla brota ahí, ¿cierto? Y en medio de todo este asunto de qué pasa con Isaías, hay un versículo que muchos usan, que es el que vamos a ver ahora. Le voy a pedir al hermano que está ahí, que ponga el primer versículo, que sería el versículo 28, hermano, 40-28, justo ahí. Mire, llegamos. Entonces a veces los hermanos toman estos versículos que vamos a ver y los toman así directos, literal. Y esto que estaba diciendo Isaías tiene fuerza, tiene propiedad, pero en ese contexto,
porque volviendo del exilio, oyendo al exilio, después, en medio de todo este anuncio que hace Isaías, también anuncia la venida, siglos después que ocurriría, de un Mesías, de Cristo. Es el Evangelio mismo. Es como un evangelista, Isaías. Anuncia el Evangelio, una visión. En esta visión que tuvo, ve todo eso. Cosa que a lo mejor ni él mismo entendía bien, pero lo anunciaba. Y menos le entendían los que estaban ahí, porque ellos veían la solución inmediata. Por eso estos versículos que nosotros vemos aquí, también vemos como una cosa inmediata, pero tenemos que verlo como algo más allá, porque Dios va más allá de eso. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, pregunta le está diciendo, el cual creó los confines de la tierra. ¿No has sabido? Les dice a los que están ahí, a esos que vimos que están en esta situación, y también se hace súper presente para nosotros. Es la misma pregunta, porque no somos diferentes. Jehová, el cual creó los confines de la tierra, y mira lo que dice aquí, su poder. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Eso le está diciendo y ellos no entendían, y nos está diciendo a nosotros también ahora. Hay cosas que no entendemos. Hay entendimiento de Dios que no alcanzamos a entender. Por eso a veces entramos en disputas de que no, los pentecostales son así, de que esto no, de que nosotros, de que la cosa aquí, la cosa allá. Y aún teniendo la palabra. Y nos diluimos en eso. Hay que mantener lo que Dios nos dice. Dice entonces que no desfallece ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Distinto es Dios, porque yo me fatigo, yo me canso. Usted, el más trabajador que se levanta temprano, que hace muchas cosas, o la mujer que está en la casa, o que hace muchas actividades, y que va a trabajar, y qué sé yo, y tiene que lidiar con toda la casa, y con el marido, que es desordenado. No, se cansa, ¿cierto? Se cansa y se fatiga. Fatiga mental, a veces y cansancio, hasta a veces se deprimen algunos, ¿cierto? Entonces eso le está diciendo en este contexto. Pasemos al versículo 29, hermano Israel. Y aquí el versículo 29 viene esta parte, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, si usted está cansado, si no tiene fuerzas, y esto le decía al pueblo ahí en ese contexto, por todo lo que estaba pasando y la vuelta que iban a tener después, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. A veces nos sentimos con ninguna fuerza, sobre todo cuando estamos enfermos. Yo, hace un par de semanas atrás, el hermano David estuvo enfermo. Es un hombre sano, pero se enfermó, le dio una gripe. Y yo tuve la oportunidad de conversar después con él, que salía, y se notaba que estaba, pero para la historia, o para el gato. ¿Por qué? Un resfriado, una gripe fuerte. Imagínense, uno dice, bueno, si se toma unos remedios, pero lo cansa, lo debilita. Y incluso puede ser peligroso en algunos casos si no se cuida. Imagínense, hay medicina, hay médicos, pero igual en ese momento se siente una cosa menor, pasajera, cotidiana. ¿Qué más de otras cosas que pasan en nuestra vida que pasa eso? Entonces, pero él dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aun cuando tomamos los medicamentos o nos pasa algo, después volvemos a recobrar fuerza. Después pasemos al versículo 30, hermano. El versículo 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Los muchachos. Cuando yo era joven, tenía mucha energía. A los 20, 25 años, 30 años, no sé, a los 40, y ahí empezó la cura para abajo, 40.
Y sigue la curva ahora. Mucha fuerza, mucho ímpetu. Me acuerdo en ese tiempo, estaba en la Redención, estaba mi hermano Wildo, que era más joven que yo, y tocaba. Con otro hermano estábamos ahí. Me estoy acordando del tiempo que era más joven. Teníamos más energía, ¿cierto, hermano Wildo? ¿Cierto? Hasta para enojarnos éramos más enérgicos. Nos enojábamos. Bueno, pero dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Incluso en esas circunstancias de tanta fuerza, de tanto vigor, también caíamos, teníamos nuestras debilidades. Muchas veces las cosas que nos pasaban, o los problemas que nos agobiaban, o las decisiones que tomaban después nos jugaban en contra, pero yo era valiente, decía, y yo voy para donde quiero y hago lo que quiero, y nadie me manda a mí, y listo. Pero igual nos pasaba la cuenta eso. Entonces, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y todo esto lo estaba diciendo, yo lo voy analizando con lo que nos pasa ahora, porque la palabra en este contexto que estaba aquí también es contextual con nosotros, con nuestra forma de vivir, porque no somos diferentes a lo que les pasó a ellos, que no obedecieron a lo que Isaías dijo y no vieron más allá, y a veces nosotros tampoco vemos más allá. Ahora el versículo 31, hermano, y este nos gusta. Pucha, que bueno este versículo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sea joven, tenga 20 años o tenga los 60 y tantos que tengo yo ahora, si esperamos en Jehová, tendremos nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas y correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que le espera a usted y eso es lo que tiene usted y yo en este momento. Y eso es lo que iba a tener el pueblo de Israel después de este exilio, después de esta desobediencia, después de este alejamiento de Dios. Iba a venir nueva fuerza. A ese retoño, a esa ramita que salía, iba a crecer de nuevo y se iba a transformar en un árbol fuerte, fuerte. Y eso es lo que pasa a usted. Y en ese contexto de esto dice así. Por eso este versículo es muy usado. Porque es como que estuviera Dios ahora diciendo a mí eso directamente. Por eso que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Imagínense cuándo lo escribió Isaías. Hace 400, 500 años antes de Cristo. Sumémosle los siglos de ahora y es pertinente ahora a nosotros. Y todo este análisis que hacemos de lo que ahí pasaba, de la situación que vivió el pueblo de Israel por su desobediencia, por su alejamiento de Dios, por su apostasía, le trajo esto. Pero Dios tuvo misericordia del remanente, del retoño, de lo que queda ahí. Por eso yo le decía, en este momento en el mundo hay un 31% de cristianos. Entonces usted puede decir, es poco, ¿eh? ¿Para cuántos millones hay? Del 100%, los chinos que son hartos, los hindús que son hartos, ¿cuántos cristianos hay ahí? Son pocos. Aquí en Chile hay más, y así en distintos países. Y entonces usted dice, es poco, pero así está determinado por Dios. Así está establecido por Él. ¿Cómo estableció esto? Que Isaías advirtió a los reyes, ¿y qué hicieron? Lo cortaron, lo sacaron, fuera. No, está mintiendo, este es loco. Generalmente los profetas la pasaban mal porque decían cosas que no eran congruentes con lo que los reyes o los gobiernos querían hacer. Querían hacer esto, querían disfrutar, querían tener dioses tallados por ellos, imágenes, costumbres. Es lo mismo que pasa hoy. Y quizás a nosotros mismos en un momento nos podría pasar eso, que quisiéramos tener costumbres y formas que están de moda, y con eso se está bien. Hagamos eso porque eso es inverosímil.
no tiene ni así ni allá, y estoy bien ahí, pues, like. No, pero nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la confianza en Dios, porque sus promesas y su sostenimiento es poderoso, como acabamos de ver en este versículo que muchos conocen y que nos da aliento. Dice que Él da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas que no tienen ninguna, que los muchachos se fatigan, se cansan, pero los que esperamos, los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas, serán como las águilas. ¿Para qué vamos a saber si ustedes conocen la águila? ¿Cómo son? ¿Cómo vuelan en las alturas? Y cómo desde mucha distancia ven a un ratoncillo y pss, pa, chao. Tienen esa capacidad. Y Dios dice que nuestra situación espiritual es así, dependiendo de Él, no de mis fuerzas, no alejándome, sino manteniéndome cerca. Cuando estábamos en la escuela dominical, en la mañana, el hermano decía que habían 2 cosas que tenía que hacer, dijo el hermano David. 2 cosas que tiene que hacer el creyente. Una, leer la palabra, y la otra, orar. A veces enfrentamos una situación de problema, aunque sea simple o sea más aguda, y como que decimos, ya voy a solucionar el problema, pero tengo que orar. Tengo que pedirle a Dios que me ayude. No que, voy a tener suerte y me va a ir bien. Eso puede ser una reacción. Y fíjese hoy día, en la sociedad en que vivimos, y que estamos afectos a ella porque trabajamos y no nos podemos enajenar de ello, y Dios nos tiene ahí una provisión para nosotros en los trabajos, qué sé yo, y nos da la mantención, porque todo igual depende de Él, aunque el resto no lo sepa. Fíjese que a veces la gente enfrenta cosas y no sabe qué hacer, porque no saben orar. Y usted y yo sabemos hacer eso. Y a veces podemos caer en la corriente del mundo que dice, sí, ojalá que se solucione, Dios quiera y sigamos. No, pues sí hay que detenerse y pedirle a Dios, porque esa es nuestra conexión ahí. Y leer la palabra para saber y que esté siempre en nuestra memoria lo que Él ha hecho e hizo. ¿Se fija? Y entonces ahí tomamos estos versículos y realmente son propios, son vivos, son eficaces. Y eso me va a ocurrir a mí y a usted, siempre que confiemos en Él. Espero que en este tiempo que está viviendo, usted, yo, cada uno vive una realidad distinta, el Señor pueda mostrar su gran bondad y misericordia. No diga que no tiene ningún problema, no está nada, porque siempre hay cosas. Dice la Escritura que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. El que esté firme, mire que no caiga, decía el apóstol Pablo. Y ustedes saben la historia del apóstol Pablo. El pastor siempre habla de la vida del apóstol Pablo. Era un hombre tenaz que fue a muchos lugares, se esforzó y también murió así, lo eliminaron porque ya está. A nosotros seguramente no nos van a eliminar porque el mundo está distinto, pero es una ventaja que Dios nos ha dado porque contamos con su protección, pero sí muchas veces nos van a discriminar, nos van a tratar de retrógrados. Si alguien lee el credo apostólico que no es creyente, dice, ¿cómo van a creer en la resurrección? No, si es una historia linda, pero yo creo que resucitó de los muertos al 3er día. Yo creo. ¿Y para qué van a la iglesia? Porque yo creo en la comunión de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los apartados, los escogidos. Somos los santos y tenemos que tener comunión. Tenemos que reunirnos en torno a la palabra. Tenemos que ayudarnos. Tenemos que visitarnos,
tenemos que congregarnos, porque esta es la comunión de los santos, y allí donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. ¿Se fijan? ¿Se fijan que lo que creemos tiene firmeza? ¿Se fijan que este pasaje, esto que le escribió Isaías, en un tiempo de una historia que vimos en forma general, lo que estaba pasando ahí, es tan real y pertinente para nosotros hoy día? Si fuera solo por la lógica, tendríamos que creer. Pero más allá de la lógica, es con el poder del Espíritu Santo que usted está aquí hoy día y Dios lo bendice. Oremos. Señor, damos muchas gracias por su palabra, damos muchas gracias por este tiempo, por este domingo, por este instante en que estamos congregados, porque escuchamos tu palabra y sabemos que dependemos de ti, que tú eres el Dios que no se cansa, que no se fatiga, que conoce todo, que lo sabe todo, y que cuando algo no entendemos de ti, Señor, y no podemos comprender, es porque tu grandeza es inmensa, Señor, y eso nos da más confianza en ti. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, por la venida de Él, para redimirnos, para llevarnos a la vida eterna, para darnos seguridad en este tiempo, mientras estamos viviendo hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por el mensaje entregado por nuestro hermano en estos momentos. Señor, ahora vamos a poner en pie, vamos a terminar nuestro culto cantando el himno Junto a la Cruz. Junto a la cruz,
Tomen asiento mientras que voy a pedir a nuestro presbítero Antonio Poblete que pase a dar los avisos. Bueno, hoy día el pastor no estuvo con nosotros porque andaba en los Andes. No, hubo un cambio, entonces él igual tenía que salir porque él una vez al mes va a la iglesia a los Andes, pero hoy día hubo un cambio con el pastor Carlos, que él fue a los Andes por un asunto especial y él tuvo que atender la redención. Así que qué bueno que estaba cerca aquí, llegó para que recibamos la bendición pastoral. ¿Ya? Durante la semana nos vamos a reunir como consistorio para ver algunas cosas, y lo otro que hay que avisar que nuestro hermano Roy y su esposa y su familia que se están congregando con nosotros, ya hemos recibido la carta de cambio de membresía. Llegó hace 2 días, la recibí en mi correo, la vamos a tratar en el consistorio, entonces ya es un avance porque ellos manifestaron la determinación de hacerse miembros de nuestra iglesia. Así que ahí vamos a estar oficializando todo esto y estamos muy contentos, y bueno, ahí les vamos a dar la bienvenida como corresponde. ¿Ya? Y más aviso no hay por ahora. Hasta el próximo domingo, que nos vamos a reunir para alabar al Señor, y que está nuestro pastor con nosotros. Y me pilló en plena predicación, pastor. Bien. Bien, vamos a ponernos en pie, vamos a recibir la bendición pastoral por nuestro pastor y luego terminaremos con la doxología. Dios te bendiga. Sí, realmente se echa de menos a la iglesia. Orar por la iglesia de la redención, ¿no? Les pido por favor que oren por la redención. Estuve con ellos y bueno, en todas las iglesias en este momento se requiere asistencia. Hay mucha necesidad espiritual. Eso es una cuestión transversal y por eso tenemos que permanecer fieles al Señor, y también en nuestro quehacer, en nuestras iglesias locales. Yo los insto, la predicación fue muy clara al respecto, los insto a que perseverar y trabajar en la obra. Trabajar en la obra. Hay una carencia espiritual, hay muchos factores externos e internos que están afectando a la iglesia, y pienso que tenemos que ver con la visión espiritual. Más que una cosa teológica, que es importante, es un tema espiritual. Pero creo que, bueno, y apuesto por Bethesda, ¿ven? Apostamos por Bethesda, que sea una iglesia que se levante en el Señor para que pueda ser de bendición para otras congregaciones. Así que yo los insto, hermanos queridos, vamos a recibir la bendición del Señor, que es siempre pertinente, vital e importante, sobre todo si pensamos que dependemos plenamente del Señor. Aquí no somos todopoderosos, el Señor es el poderoso. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana aún por poder estar primeramente delante de tu presencia, saber que tu presencia está en medio nuestro, Señor, es algo magnífico. Tu palabra eterna, creadora, lo anuncia y lo manifiesta así, y tu pueblo, por fe, Señor, cree tu palabra, Señor. Te damos gracias porque somos tu iglesia, peregrina en este mundo hostil, cada día más complejo, pero tú, Señor, estás en medio nuestro, primeramente para llevar a cabo y llevar tu palabra como bandera de lucha, Señor, como estandarte, el Evangelio, comunicarlo a los demás que no te conocen, que se están perdiendo irremisiblemente, pero a través del Evangelio poder encontrar la salvación que tú abrigaste, Señor, y propiciaste una vez para nosotros. Tenemos que aprender de nuestra experiencia, nuestro testimonio, que nos rescataste de la miserable manera de vivir, que lo único que era nuestra recompensa era el infierno y la destrucción, Señor, pero a través de tu gracia mandaste a Jesús a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y por esa razón te alabamos y te glorificamos, Señor. Entre tanto, te rogamos por nuestras familias aquí representadas, te pedimos que tu bendición esté sobre nosotros, el techo, el abrigo, el trabajo, Señor, también la salud, que muchas veces se quebranta o se complica, pero es parte de la vida, pero por sobre todas las cosas, Señor, te pedimos encarecidamente por nuestra vida y nuestro desarrollo espiritual, nuestra comunión contigo primeramente y con los demás.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga. Que el Señor nos bendiga, hermanos.